Diga, hermanos, damos gracias a Dios por su palabra. Mis hermanos, estamos viendo consecutivamente la carta de Tito, pero el día de hoy, hermanos, solo por el día de hoy, quiero predicar otro texto, es un paréntesis. Vamos a continuar con la carta de Tito, si Dios nos permite, el próximo domingo. Este es un texto, hermanos, que todos conocemos, ya lo he predicado incluso antes, y lo podría predicar otras 1000 veces y creo que no sería suficiente. Y veo necesario, hermanos, examinando mi propia condición del corazón, examinando cómo Dios quiere que practiquemos el Evangelio, su iglesia. Y ese pasaje famoso, hermanos, usted lo conoce, se encuentra en 1 Corintios 13. Vamos a ver 1 Corintios 13. No vamos a ver todo el capítulo, hermanos. 1 Corintios capítulo 13. Solamente veremos del versículo 4 a la primera parte del versículo 8. Es lo que estaremos viendo el día de hoy, hermanos. El título de este mensaje es Las características del amor. Es lo que estaremos viendo, hermanos. Las características del amor. En los versículos del 1 al 3 en este capítulo, hermanos, el apóstol Pablo nos habla de la superioridad del amor, cómo el amor es superior a los dones. En el versículo 1 nos dice que si él hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tiene amor, viniera a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El amor es superior a las profecías, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, no soy nada. El amor es superior incluso a los actos más abnegados, altruistas y filantrópicos que un ser humano pueda practicar, como el repartir sus bienes y dar de comer a los pobres, incluso llegar a entregar su cuerpo para ser quemado. Pero sin amor no sirve de nada. Y en esos 3 versículos el apóstol nos llama la atención para descubrir la superioridad del amor, pero en los versículos 4 a la primera parte del 8 nos habla cuáles son las características del amor, cómo se manifiesta el amor en los creyentes, cómo practicar el amor. Y ya en los últimos versículos del 8 al 13 nos habla de la continuidad del amor, que el amor va a trascender hasta la eternidad. Pero de estas 3 secciones, hermanos, yo me voy a centrar en la de en medio, en las características del amor. Poquito de contexto, hermanos. Antes del capítulo 13 les voy a revelar un misterio. Está el capítulo 12. Y en el capítulo 12, en el último versículo, habla en el versículo 31, procuren pues los dones mejores. Pablo está hablando en el capítulo 12 de los dones espirituales a la iglesia de Corinto, y él está diciendo que hay un orden en los dones, de dones que algunos pueden llegar a edificar más que otros. Por ejemplo, la predicación y la enseñanza podía llegar a edificar más que el don de lenguas, por ejemplo. Y Pablo está diciendo que procuren los dones mejores. Y es un imperativo, es un mandamiento. Pablo está diciendo, esmérense, procuren, es bueno. Es bueno que anhelemos poner en práctica aquellos dones que el Señor nos ha dado para ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo. Pero hace un paréntesis, porque en el capítulo 14 va a decir, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Capítulo 14, versículo 1. El argumento de Pablo es aquí, miren, todos los dones que son dados por el Espíritu Santo son buenos porque edifican a la iglesia, pero hay uno que es esencial para la edificación del cuerpo de Cristo, y eso es el profetizar. Pero no, aquí en este contexto no significa predecir el futuro, sino la proclamación de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Porque en la proclamación de la verdad es que la iglesia se edifica, y esto es importantísimo. Pero aún ese don, siendo indispensable y necesario para la iglesia, no
pudiera ser ejercido correctamente si no atendemos al paréntesis del capítulo 13, que todo lo que nosotros hacemos para el cuerpo de Cristo debe ser hecho en el contexto del amor. Mire, usted y yo pudiéramos hacer cosas con excelencia, pero si no está ese ingrediente esencial, no glorifica a Dios. Es por ahí como dijo un autor, es como si usted pusiera 1,000,000 de ceros en una hoja. ¿Cuánto es el valor de esos ceros? 0, ¿verdad? Y así usted le añada 1,000,000 de ceros, no va a valer nada. Pero si a esos ceros usted le pone con un numerito, con un 1 que les pongan, el valor es muchísimo, ¿verdad? Nosotros pudiéramos utilizar nuestros dones espirituales con excelencia, pero si no lo estamos haciendo con amor, es como si estuviéramos multiplicando puros ceros. No tienen valor, hermanos. Y una preocupación pastoral, hermanos, de nuestra parte, en mi propia vida, en mi propio corazón, en el liderazgo en la iglesia, es que no solamente queremos ser una iglesia bíblica excelente, que abraza la sana doctrina, que es celosa de las escrituras, que ama la verdad, que vive, que defiende la verdad, por la verdad nos sostenemos o caemos, eso es algo muy bueno, pero que a la par de ello seamos creyentes que manifiestan realmente el carácter de Cristo en nuestra vida, el amor. El amor es algo esencial que identifica a un verdadero discípulo de Jesucristo. Nuestro mismo Señor dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Hermanos, el amor es algo supremo. El mundo no puede conocer esto, hermanos. El mundo se une por el odio. Hitler logró unir a toda una nación por odio. Quedaron arruinados económicamente, gracias. En la Primera Guerra Mundial, devastados económicamente. Y él quiso concentrar todo su odio contra los judíos y otros grupos y logró unir a una nación en base al odio. Los fariseos y los saduceos, que eran acérrimos enemigos, no se podían ni ver, tuvieron un enemigo común, nuestro Señor Jesucristo, y se hicieron bien amigos. El odio une para destruir, pero el mundo no puede conocer el amor que nos une a nosotros, porque este amor solamente puede ser posible a través del Evangelio, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, a través de estar unidos a Él por la fe en su cuerpo, a través de la obra del Espíritu Santo. El mundo no puede conocer, esto es algo inusual, esto es algo divino. Y solo nosotros, hermanos, los hijos de Dios, podemos amar de verdad. Solo los cristianos, hermanos, genuinos, nacidos de nuevo, pueden amar de verdad. Nuestro amor no es perfecto, obviamente, pero solo nosotros podemos experimentar esta clase de amor que el mundo no puede producir porque están muertos en delitos y pecados. Y nosotros, que Dios nos ha dado vida en Cristo, podemos llegar a vivir de esta manera. Ahora, esto no es en automático. Y prueba de ello es que existe el capítulo 13 en esta carta. Si no hubiera este problema en esta iglesia, hermanos, Pablo no hubiera tenido necesidad de escribir sobre esto. Miren lo que pasaba en el contexto, poquito nomás ahí para que se den una idea cómo era la iglesia de Corinto. Imagínense que lo quisieran mandar de pastor a ellos de esa iglesia. Miren cómo era. Chulada de iglesia. Miren lo que dice en el capítulo 1. Versículo 18. No, perdón, el versículo 12. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo. Y otros, no, yo de Apolos. Y otros, yo de Cefas. Y los más espirituales, y yo de Cristo. Pero estaban en división. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de ustedes se ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué era lo que pasaba con ellos, hermanos? Había divisiones, había jactancia, había egoísmo. En otras palabras, eso era una manifestación de falta de ¿qué? De amor. Eran creyentes, era una iglesia verdadera que el Señor había redimido por su sangre, pero había inmadurez. Tenían todos los dones, dice el capítulo 1, pero no los estaban ministrando de la manera correcta. ¿Por qué? Porque muchos de estos creyentes usaban sus dones
para satisfacerse a sí mismos, para lucirse en otras palabras, y no para la gloria de Cristo y para edificar a otros. Y todo don, hermanos, espiritual que nosotros hemos recibido es para la edificación del cuerpo de Cristo, no es para nuestro propio beneficio. Esa es la realidad que Pablo establece. Todo lo que nosotros recibimos de parte del Señor, hermanos, es para beneficiar a otros, no para beneficiarnos solamente a nosotros mismos. Y no debe de caber en nosotros por eso el orgullo, la jactancia. Versículo 26 del capítulo 1. Pues miren, hermanos, les recuerda Pablo en amor y en humildad, su vocación, es decir, ese llamado, esa elección divina, que no son ustedes muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En otras palabras, ustedes no contribuyeron a nada a su salvación. Dios no los escogió ni los salvó porque fueran muy brillantes o poderosos o tuvieran algún mérito en el mundo, sino porque así quiso Dios. Pues fue por su gracia, fue por su misericordia. ¿Por qué están envanecidos? No hay nada que nosotros nos podamos jactar. Es por gracia. Y también trata algunos otros asuntos en esta carta, hermanos. Pecados. No voy a dar una descripción, una sinopsis de toda la carta, pero quiero llegar al capítulo 13, donde el argumento principal aquí del contexto es, Pablo dice que procuren los dones mejores, y él quiere sobre todo que se enfoquen en la proclamación de la verdad de Dios, para que la iglesia sea edificada y más personas lleguen a la salvación. Corrige también en el capítulo 14 asuntos sobre el don de lenguas y todo eso. Pero el punto de aquí es cómo ejercer nuestros dones, las capacidades que el Señor nos ha dado dentro del cuerpo de Cristo de una manera que honren al Señor. Este es el punto aquí, y el contexto es el amor. El capítulo 13 se cita mucho en bodas, 15 años, consejerías matrimoniales, y no es que no haya principios que apliquen a todo eso, hermanos. Pero el contexto principal aquí es los dones, el uso de los dones dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos servimos como creyentes unos a otros? Ese es el contexto principal de la carta, de donde está este capítulo. Y obviamente, esto puede aplicar para muchas otras cosas más. Obviamente, nuestro amor debe de ser manifiesto principalmente en el hogar, nuestro matrimonio, con nuestros hijos, y así se va expandiendo. De esta manera, mis hermanos, no quiero dejarlos con la incertidumbre. ¿Cómo sé o cómo sabemos si estamos amando verdaderamente? Porque alguien puede decir, no, pastor, viera qué cariñoso soy. Uy, yo amo mucho. Viera qué bonitos sentimientos tengo hacia los demás. Pero ¿eso será amar de verdad? Cualquiera de nosotros podríamos decir que somos bien amorosos, ¿no? O cualquiera de nosotros pudiéramos juzgar a otro. No, es que ese no tiene amor. ¿Cuántas veces hemos escuchado el lema muy sonado, no? Ya me voy porque aquí en esta iglesia no hay amor, ¿sí o no? Uy, no me saludaron, ya me ofendí, ya me voy, porque aquí no hay amor, ¿sí o no? ¿Sí han escuchado eso, hermanos? Es algo muy trillado, pero es una realidad, hermanos, que pasan los años y hasta que el Señor no venga, la iglesia sigue siendo confrontada. Incluso la iglesia de Éfeso ahí en Apocalipsis capítulo 2, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Hermanos, este es un problema que sucede a lo largo de los tiempos en la iglesia, porque es un problema que está en nuestros corazones. Y aún siendo, hermanos, escuche, nacidos de nuevo, siendo redimidos, nuestra condición sigue siendo la misma. Necesitados de la gracia de Dios, necesitados del perdón divino, necesitados de que el Señor en su gracia nos sustente y nos vuelva a encaminar donde Él quiere que andemos. Hermanos, piénselo. ¿Cuántas capacidades tiene usted? ¿Cuántas cosas tiene para contribuir a la iglesia? Tal vez muchas capacidades, tal vez muchas cosas que pudiera hacer para ayudar a los demás, pero piense esto.
¿Está amando bíblicamente? Vamos a verlo. Vamos a ir a hacernos una radiografía divina, un escáner a nuestro corazón. Póngase su traje de buzo, decían por ahí. Vamos a sumergirnos en el texto, en la palabra de Dios. En esta sección, hermanos, lo que estamos viendo, las características del amor, comienza Pablo, en el versículo 4. El amor es. ¿Cómo es el amor? Quiero decir aquí, hermanos, que aquí Pablo utiliza una figura de lenguaje para expresar una verdad. Personifica el amor. Aquí es como si el amor fuera una persona y tuviera características. Pero lo que Pablo quiere transmitirnos aquí es cómo nosotros debemos amar. Y cuando dice aquí, el amor es sufrido, lo que trata Pablo de decir aquí es que nosotros, que somos nacidos de nuevo, debemos de tener esa característica. Simplemente que aquí utiliza la personificación, como si el amor fuera una persona, pero realmente lo que nos quiere llevar a reflexionar es que nosotros que hemos experimentado el amor divino, debemos de tener estas características. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando dice aquí el amor es sufrido, es como si dijera, tú debes de ser así si eres cristiano. ¿Sí? Bueno, vamos a adentrarnos en el texto. Primera característica. ¿Cómo se mira una persona que realmente ama, que ha experimentado el amor redentor de Dios? El amor es sufrido. En el griego, hermanos, en el original, esta palabra, este verbo, viene de un verbo macrozumeo, que significa paciencia. Y esta característica, hermanos, significa mostrar control interno y externo en circunstancias difíciles, por implicación ser sufrido. Por ahí otro autor dice que es una gozosa capacidad de soportar. No es simplemente, hermanos, escuche bien, no es simplemente el hecho de sufrir, sino es la gozosa capacidad de soportar. Es mostrar un control interno y externo en circunstancias difíciles. Vamos a ir a un texto ahí. Ejemplo, segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Que dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjese, utiliza este mismo verbo aquí, macrozumeo, para hablar de la paciencia de Dios. Ahora, en este contexto, hermanos, aquí de segunda de Pedro 3, habla de que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, hablando en el contexto de que su plan redentor se va a cumplir en todos aquellos que Él ha escogido desde la eternidad para que lleguen a la salvación. Y el hecho de que el Señor no regrese y ejecute sus juicios es que Él está esperando que hasta el último escogido se arrepienta y crea en el Evangelio. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios tenga la necesidad de estar soportando y tolerando todos los días tanta intransigencia de sus criaturas pecaminosas? En cambio Dios, en su gracia y en su amor, por amor a su iglesia, por amor a sus escogidos, Él soporta, Él tolera, pero no de una manera como que, ay no, ¿por qué tengo que estar soportando a estas criaturas que yo hice para que se estén rebelando contra mí? Dios en su amor y en su paciencia, en su gracia, todos los días nos llama al arrepentimiento. El sol sale sobre buenos y sobre malos, llueve sobre justos e injustos. Dios derrama su misericordia aún con los más malos, ¿no es así? Y el juicio no es ejecutado de inmediato. Muchas personas no pagan su delito luego. Y eso es un perjuicio porque muchas personas piensan que porque no viene el castigo al instante, como dice el autor de Eclesiastés, por eso ya se libró de la consecuencia. No, el juicio de Dios va a venir. El hecho de que Él no ejecute su ira en el instante es un acto de misericordia para llevarnos al arrepentimiento. En ese sentido, Dios es impasible, no es como nosotros. Y si Dios nos tuvo paciencia, nos piense esto. En algún momento, el Señor determinó que tú y yo escucharíamos el Evangelio y vendríamos a Él en arrepentimiento y fe. La palabra de Dios lo dice. Efesios capítulo 1.
Piensa en aquellos pecados aberrantes y vergonzosos que si pudieran abrir aquí la pantallita del cañón y pasar una película de tu vida, yo creo que todos saldríamos avergonzados en ciertas cosas que hemos hecho en nuestra vida, ¿no es así? Y aún así, Dios no te fulminó y te llamó y te perdonó. Piénsalo. Hermanos, ¿y qué tiene que ver con esto? ¿Por qué si Dios ha sido así con nosotros, nos cuesta tanto trabajo mostrar control interno y externo en circunstancias difíciles y perdemos la paciencia con tanta facilidad con otros? Si Dios nos ha mostrado esa paciencia a nosotros, ¿por qué tendemos a ser tan impacientes con otros y nos ofendemos tan rápido y tan fácil? Ay, no, ya no le voy a hablar nunca a ese hermano porque no puedo superar lo que hizo hace 9 años. Un pecado mortal. ¿Qué hizo? No me saludó. Me voy a ir de la iglesia. Hermanos, no vamos muy lejos. Tal vez aquí, en la iglesia, pudiéramos hacer un esfuerzo y qué hermoso hermano y mostrar control interno. Pero llegamos a casa, nuestra esposa, nuestros hijos, con cualquier mínima cosita, nos transformamos a Bruce Banner. Y saben, es la referencia, ¿no? ¿A quién me refiero? Hulk. ¿Por qué? Esto es una evidencia, hermanos, que por naturaleza nos amamos demasiado. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, como dice Isaías 53. Y si no es por la gracia de Dios, nosotros no podemos amar de esta manera. Por naturaleza somos impacientes. Pero el amor redentor de nuestro Señor Jesucristo nos enseña, mis hermanos, que esas actitudes no lo reflejan. Que por el contrario, si nosotros queremos ser impacientes, debemos mostrar control interno y externo en circunstancias difíciles, porque lo que nos rodea no debe cambiar lo que somos por dentro. Del corazón es de donde sale todo lo malo. Si nosotros respondemos con impaciencia, no es porque, ay, es que tú me hiciste perder la paciencia, es que mi corazón no es paciente y simplemente esa circunstancia reveló lo que yo ya soy. Yo soy responsable de eso. Usted es responsable de eso. No puedo echarle la culpa a mi esposa, a mis hijos, al jefe, a la sociedad, al gobierno, aunque no estamos negando que todas esas cosas puedan contribuir y haya pecados ahí que nos estén afectando. Yo no estoy diciendo eso. Pero el cómo respondemos a eso es de lo que hay en nuestros corazones. Y cuando nosotros no somos pacientes, hermanos, lo único que estamos reflejando es nuestra falta de amor e insensatez. Porque si Dios tiene paciencia, tanta paciencia con nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto reflejar? A nosotros nos agrada que nos beneficien, pero nosotros no queremos que Dios beneficie a otros como a nosotros. Nosotros, hermanos, no somos dioses, no somos el centro, no somos lo más importante, no somos el ombligo del universo. Somos pecadores redimidos por gracia. Y sí, tenemos un valor muy grande porque Dios nos ha amado, pero nuestro valor no se centra en lo que nosotros somos, sentimos y valemos, sino en lo que Él es, cómo se ha revelado y lo que ha hecho por nosotros en la cruz. Nuestro corazón debe de estar enfocado en Él y su gloria, no en lo que nosotros creemos merecer, necesitar, sentir o ser. Cuidado, hermanos, cuidado con esa mentira satánica de que tenemos que amarnos a nosotros mismos y subir el autoestima y todas esas mentiras. El amor es paciente, pero también el amor, sigue diciendo el versículo 4, perdón, es benigno. Esta palabra, hermanos, es benigno. Este verbo puede traducirse como es bondadoso. Y ser bondadoso, hermanos, les voy a dar una definición muy sencilla. Es la capacidad de hacer el bien. Es la capacidad de hacer el bien. Mire, voy a poner como ejemplo la gracia común de Dios. Dios es bueno con todos, pero en especial con los creyentes. Mire lo que dice Lucas 6:35, hermanos.
Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque, fíjese, porque Él, o sea Dios, el Altísimo, es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Pero escuche, mire, ¿cuál es la base de esto, hermanos? No, Pablo no solamente está diciendo, el amor es así, tienen que ser así, sino la base de este carácter, ese es el carácter de Dios. Dios es amor y Cristo manifestó estas características a la perfección. Y nosotros debemos de andar como Él anduvo. Y esto no es más que una réplica del carácter de Cristo. Y esa es nuestra meta de la santificación, parecernos más a Cristo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Escuche esto, hermanos. Dios es benigno. Dios tiene la capacidad de hacerle el bien a aquellos que lo ofenden. Wow. Tito 3:4, hermanos. Y en algún momento, si Dios nos lo permite y nos da vida y tiempo, vamos a llegar a ese texto, ya que estamos examinando la carta de Tito. Pero mire lo que dice Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. El punto aquí es que Dios es bueno con todos, pero la benignidad de Dios se ha manifestado de una manera más grande en nosotros, porque esa benignidad de Dios para con los ingratos y malos se limita a que respiran, comen y están vivos porque Dios es misericordioso, ¿verdad? Pero si mueren sin Cristo, ¿dónde irán? Al infierno. Pero la bondad de Dios ha ido más allá con nosotros, que no solamente respiramos, comemos, somos y nos movemos en Él, sino que no hay condenación. Y nos ha redimido para estar con Él en su presencia por la eternidad. Y nos ha amado con un amor eterno, o sea, mucho mayor. El punto es que Dios siempre tiene la capacidad de hacer el bien, aún a los ingratos, hermanos, y malos. ¿Qué quiere decir entonces esto? El amor es bondadoso. El amor es benigno. En otras palabras, quien ama de verdad, de una manera como Dios nos ha amado, tiene la capacidad de hacer el bien, sin ver a quién. Hoy es un verso sin esfuerzo. En otras palabras, nuestra bondad no es elitista. Tú tienes cara de que sí tengo ganas de hacerte el bien. No, a ti te voy a hacer una maldad, diré la otra vez. Y así, no. Es la capacidad de hacer el bien, hermanos. Y esto nace de un corazón redimido por la gracia, transformado por la gracia, que ha recibido este amor, que entiende lo que Dios es y ha hecho por él. De otra manera no se puede. El amor es bondadoso, es benigno. Nos ha dado dos características positivas, pero ahora pasa a lo negativo. También Pablo quiere explicar lo que el amor no es. Miren, si amamos, es como si Pablo estuviera diciendo así, si amamos, no debemos de tener estas características pecaminosas. ¿Qué sí es el amor? El amor es paciente y es benigno. Ok, es sufrido y es benigno. Pero ¿cómo no es el amor? O la persona que ama, no es celoso el amor. No es celoso. Y obviamente, hermanos, el contexto de lo que está hablando aquí es de la iglesia, hermanos. No se refiere simplemente a un novio celoso por la novia o una novia celosa por el novio. Y luego le dice, ya ves, no debes de ser celoso, debes dejar de ir con mis amigas. No está hablando de eso, hermanos. Está hablando en el contexto de la iglesia. Por implicación podemos hacer más aplicaciones de eso, ¿no? Pero ¿cuál es el contexto principal aquí? Este verbo, celo, significa envidia competitiva, un deseo doloroso por algo que no se posee y que otros sí. Ese es el punto, ¿no? Eso es lo que significa. El amor no es celoso. Aquí este celo del que habla es una envidia competitiva
un deseo doloroso por algo que no se posee y que otro sí. De hecho, según Gálatas 5:20, hermanos, si vamos más adelante, más atrás, más adelantito, Gálatas 5:20 nos dice que es una obra de la carne, mire, en contraposición con el fruto del Espíritu. Miren lo que dice Gálatas 5:20. Gálatas 5:20. Bueno, voy a leer desde el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Aquí dice, ¿cómo sabes que andas en la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, no son nacidos de nuevo, irán a una condenación eterna. Pero el fruto del Espíritu, es el versículo 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero note cómo en el versículo 20 aparece en la lista de las obras de la carne la palabra celos. Viene del mismo verbo aquí, celo. Es decir, el deseo doloroso por algo que uno no posee y que otro sí. Una envidia competitiva. En otras palabras, si amamos, no vamos a practicar esto. Mire, alguien que se me viene a la mente muy claro, un ejemplo bíblico, Abel y Caín. ¿Qué hizo Abel? Ofreció una ofrenda a Yahweh y Dios se agradó de esa ofrenda, pero Caín trajo del fruto de la tierra y Dios no se agradó de su ofrenda. Y se enojó Caín porque Dios se agradó de la ofrenda de su hermano y de la de él no. Luego Dios le advierte que si se deja llevar por sus pasiones, el pecado está al acecho de él, pero él debía dominarlo, si no el pecado lo iba a atrapar. ¿Y qué terminó haciendo Caín? Matar a su hermano, ¿verdad? Tuvo envidia de él y eso lo llevó a matarlo. Caín se enfocó más en su sentimiento, en su dolor, en lo que él no poseía, que su hermano sí. Se enfocó más en lo que sentía que lo que era correcto y eso lo llevó a pecar de una manera tan cruel y quitarle la vida a su propio hermano. Pero el punto es este, ¿no? Él sí posee que la aprobación de Dios porque hizo las cosas que a Dios le agradan y yo no. En lugar de arrepentirse, en lugar de ver a su hermano y decir, ¿qué fue lo que él hizo que le agradó a Dios para yo imitarlo? No. No, se cree mucho. Uy, va a ver, lo voy a matar. Hermanos, y a veces nosotros tristemente podemos ser así. Si hay un hermano que en amor nos amonesta, nos exhorta, nos llama la atención y nos dice algo para edificar nuestra vida y corregirnos, uy, ese hermano es muy legalista, se cree mucho. No. Se cree más espiritual, pero si supiera. Hermanos, no debe de haber una envidia competitiva entre nosotros, un deseo doloroso por algo que posee y otro sí. ¿Cuál era lo que estaba pasando aquí en la iglesia de Corinto? Todos querían los dones más vistosos, ¿no? Todo el mundo quería andar ahí hablando en lenguas, estar al frente. Contemporáneamente, ¿qué es lo que todo el mundo quiere? Los jóvenes estar en la alabanza, que todos los miren como rockstar y predicar. ¡Oh, qué bonito! Este predicó con pasión, está ungido y todo. Pero ¿quién quiere andar lavando baños? ¿Quién quiere ahí andar yendo a veladas de oración? ¿Quién quiere andar aconsejando problemas muy fuertes en crisis con la palabra de Dios y estar ahí con las personas? ¿Quién quiere andar en las calles evangelizando? No, yo quiero nomás lo que me traiga renombre, ¿no? Hermanos, cuidado. Dios nos ha puesto aquí por algo, obviamente. Honramos lo que Dios hace por nosotros, pero no crean que el estar enfrente es lo máximo, hermanos. Lo máximo es hacer la voluntad de Dios independientemente de donde tú y yo estemos y los dones o lo que hagamos. Y hacerlo con amor, porque Dios nos va a pedir cuenta de eso. No creo que el que está al frente es más importante que el que hace un ministerio menos visible, ¿no? ¿Cómo se va a medir esto? En el amor.
Puede que en el cielo una hermana que nunca la vimos ni enseñando ni nada, tenga más galardones en el cielo que alguien que tuvo un ministerio muy visible, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenemos amor no sirve de nada lo que hacemos, hermanos. Así que, cuidado. ¿Cuál es la causa de esa envidia competitiva, hermanos? Deseamos más, nos enfocamos más por lo que no tenemos que por lo que tenemos y no somos agradecidos con el Señor. No tiene nada de malo reconocer que si Dios dotó a otras personas de más inteligencia, de más capacidades, de más economía, no me debe de afectar a mí, hermanos. Debo de enfocarme en lo que Dios me ha dado a mí y servirle con fidelidad, gozo y amor. Y gloria a Dios, si Dios bendice a alguien más que a mí, le da más capacidades, lo que sea, hermanos, gloria a Dios. Pero no me debe de afectar ni me debo de enojar por la prosperidad de otros, ni me debo de alegrar por la desgracia de otros. El amor no se goza en la injusticia, como lo vamos a ver más adelante. El amor no tiene envidia, no tiene este celo. Luego sigue diciendo el texto, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es jactancioso. Esta palabra jactancioso, hermanos, podría traducirse como no hacer alardes. Y especialmente este verbo tiene que ver con la arrogancia en el hablar. Mire lo que dice Proverbios 16:8. Mire lo que dice Proverbios 16:8. 16:18, perdón. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. En otras palabras, la soberbia, hermanos. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Lo que este proverbio nos está diciendo al principio es, antes de que venga algo muy feo que le va a suceder a esa persona que anda de orgullosa, es porque anda de orgullosa. Antes de tu caída es tu soberbia. La altivez, la arrogancia en el hablar, no hace alardes, hermanos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque a nosotros nos encanta exaltar nuestros logros. No, mira, que yo he ganado tantas almas para Cristo. No, cuando yo predico la gente me felicita. No, que yo esto, que yo estudié, que yo hice esto, el yo. Mucho cuidado. Recuerdo que en la prepa había un compañero que le decían el 1 más. No, una vez yo crucé un puente. No, yo crucé 5. No, que una vez iba en la calle y me corretieron 5 cholos. No, a mí me correteó 15 cholos. Y siempre el 1 más, ¿no? El 1 más. No, y que yo. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Con la arrogancia en el hablar también. El menospreciar a otros, el ver a otros, el aplastar a otros con nuestras palabras como si nosotros fuéramos más y los otros fueran menos. Cuidado, eso es terrible. Eso no tiene nada que ver con el amor. Hermanos, cuidémonos. Que de nuestros labios lo que salga sea exaltar a Dios. Y vamos a hablar de alguien que sea para hablar sus virtudes de otra persona. Y si queremos exaltar una virtud primero de Dios, pero mejor fíjese en todas las cosas buenas que otros tienen, antes que hablar de lo que usted y que usted y que usted. ¿Y ya? Y de verdad, hermanos, yo tengo muchas cosas, gracias a Dios, que exaltar de muchos hermanos, a quienes amo y aprecio mucho. Y puedo pasarme el día entero, mira, vieras que el hermano fulento de tal, este hermano, cómo Dios ha hecho en su vida y tiene esta cualidad y todo que me ha bendecido. No, pero tal hermana, fíjate que esto y todo, y así pudiera pasarme el día hablando de cualidades de muchos de ustedes que admiro y aprecio mucho. Y doy gloria a Dios por eso que Dios les ha dado y cómo me ha bendecido a mí a través de sus vidas. Hermanos, de verdad, tengo muchas cosas buenas que hablar de muchos de ustedes, ¿no? Gracias a Dios. Y me siento contento por ello. Sé que también tiene sus detalles y quisiera mejor ahí darle vuelta a la página, así como yo también. Si hay algo de lo que yo puedo hablar de mí, hermanos, y decir un logro que es muy personal mío y nadie me lo quita, hermanos. Ahí les va. Mi logro más grande. Yo mismo me he ganado el infierno, yo mismo
he pecado de tal manera que merezco ser condenado. Ese es mi mayor logro, pero no me siento orgulloso de ello. Pero a pesar de eso, Dios ha tenido misericordia de mí y me ha redimido. De lo único que puedo decir, yo lo logré por mí mismo. En cuanto a todo lo demás, hermanos, por la gracia de Dios. No tengo nada de qué sentirme orgulloso de mí mismo. Sigue diciendo el texto, no es jactancioso, no se envanece. Se puede traducir no se infla de orgullo. Y este verbo griego hace la alusión de llenarse de viento como un sapo. Hasta la papada, imagínense cuando se pone así. Esta palabra tiene que ver con autosuficiencia, hermanos. Con autosuficiencia. No se infla de orgullo. No se infla de orgullo, no se envanece. Mira lo que nos dice Colosenses 2:18. Colosenses 2:18, hermanos. Perdón, hermanos, Colosenses 2:18. Nadie les prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esta palabra que dice vanamente hinchado es la misma palabra que aparece aquí. Inflarse de viento como un sapo. El que ama no se infla de orgullo. No hay nada por lo cual nosotros podamos sentirnos orgullosos. ¿Recuerdan lo que le pasó al tío Nabu? Al rey Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia? Ahí Daniel 4, él escribió ese capítulo. El tío Nabu, porque su nombre está muy largo, le digo así de cariño, ¿no? Nabucodonosor, Daniel capítulo 4. ¿No es esta la gran Babilonia que, recuerdan que quedó como loquito un tiempo? Hasta que reconoció que el cielo gobierna. ¿No dice la escritura que Dios rechaza a los soberbios, pero engrandece a los humildes? ¿No estaba aquel fariseo? Dios, te doy gracias porque no soy como esos que están sentados ahí. Doy diezmo de todo lo que gano y yo, y qué lindo soy, qué bonito soy, como me amo. Gracias, Dios. Y el publicano, cobrador de impuestos, el ratero, golpeando su pecho, no se atrevía ni a alzar sus ojos al cielo diciendo, Dios se propicio a mi pecador. ¿Y quién salió justificado? El que se humilló, ¿verdad? Y tenemos muchos otros ejemplos. Pero el punto es este, no hace alardes, no se infla de orgullo, sigue diciendo el texto, el versículo 5, no hace nada indebido. Esta palabra no hace nada indebido puede traducirse como no procede con bajeza. La implicación es ser descortés, no mostrar respeto y consideración hacia los demás. Miren, esto es muy común y tenemos que tener mucho cuidado. Porque hay personas que se justifican para ser descortés con decir, es que estoy diciendo la verdad. Sí, pero decir la verdad con desconsideración, siendo descorteses, no mostrando respeto, no glorifica a Dios. Tenemos que decir la verdad en amor. Hermanos, las demás personas también son valiosas para Dios. Aún los incrédulos siguen portando la imagen de Dios, tienen dignidad, porque son seres hechos a imagen y semejanza de Dios, y al no respetar a un ser hecho a semejanza de Dios, estamos transgrediendo, estamos faltando el respeto a Dios mismo, ¿no? Cuando nosotros miramos con bajeza a cualquier ser humano, por muy impío que sea, estamos faltando el respeto a Dios, esa es la verdad. Cualquier ser humano, hermanos, aún el que tiene un día de concebido en el vientre, el que no está en sus 5 sentidos y tiene facultades, la persona más mayor, lo que sea, cualquier ser humano, hermanos, niño, adulto, joven, en estado vegetal o lo que sea, porta dignidad humana por ser un ser hecho a semejanza de Dios. Por eso nada justifica el matar a bebés que no nacen o a personas con capacidades diferentes, como lo hicieron los nazis. Hermanos, los seres humanos tenemos valor porque somos los únicos seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto es una verdad gloriosa. Poseemos dignidad porque Dios nos hizo su imagen y semejanza. Pero más aún, ¿cómo no amar más a los creyentes? Si debemos de amar así a los incrédulos, ¿cómo no amarnos más entre nosotros, no? Así de que mi pecho no es bodega
y no sé qué tantos no. Es que yo digo lo que pienso y yo no me voy a andar con cosas, no, yo directo a la cabeza. Que yo soy de rancho. No, hermanos, no hay pretextos. Tenemos que ser amables. Podemos decir la verdad en amor, pero tenemos que ser amables, hermanos. Es parte del amor. No hay justificación para ser reacios, golpeados, ásperos. Y esto comienza en el hogar, hermanos. Todos hemos fallado en alguna de estas áreas, hermanos, lo reconozco. Pero es lo que la palabra de Dios nos dice. No hay excusa para mí para decir, no, es que yo de chiquito no me dieron leche y por eso estoy enojado. ¿Y mi esposa qué tiene la culpa? No procede, no es descortés. Sigue diciendo el texto. No busca lo suyo. No busca lo suyo. En otras palabras, no busca lo de sí mismo, es una traducción literal. La implicación es preocuparse principalmente por el bienestar personal. La implicación es preocuparse principalmente por el bienestar personal. Mira lo que dice primero los Corintios 10:24, hermanos. Mira lo que dice primero los Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Wow. Miren, este texto quiere decir del griego, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Más claro no puede estar, hermano. No necesito mucho explicar este texto. Considera a los demás antes que a ti mismo. No, que mi derecho. Voy a hacer una marcha. Bueno. Filipenses 2:21, hermanos. Mira lo que nos dice. Filipenses 2:21. Dice el texto, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hablando de aquellos que añadían dolor a Pablo, ¿no? En su predicación del Evangelio. Pero ¿cómo eran las características de esto? ¿Por qué tenía él confianza? Dice el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo estaba enviando a una persona confiable como Timoteo? Porque él realmente mostraba amor. Los otros solamente se preocupaban por sí mismos. En otras palabras, hermanos, el amor, el que ama, no hace algo esperando a ver cuál va a ser la ganancia. No, si no tengo una ganancia de esto, no lo voy a hacer. En otras palabras, obtener un beneficio de previo. No, si yo voy a hacer esto es porque voy a obtener un beneficio, a ver qué me beneficia. Una mente de empresario, de negociante, ¿no? Aquí no aplica. Damos sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? De gracia damos lo que de gracia hemos recibido. Y hablando del amor, pues, en todos los sentidos. Yo no voy a tratar bien a alguien para obtener un beneficio de esa persona. Ni siquiera para que me trate bien a mí. No voy a hacer porque eso honra a Dios y manifiesta el carácter de Cristo. Y para que Dios se lleve la gloria. Obviamente que no significa que yo voy a anhelar que me traten mal. Yo quisiera que los demás también fueran amables conmigo. Pero mi trato hacia los demás no está condicionado a lo que yo espero de ellos. Porque he recibido algo más grande que lo que cualquier persona me pudiera dar. El amor de Cristo. Por eso, hermanos, tenemos la capacidad de hacerlo. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, sigue diciendo el texto, no se irrita. ¿Qué significa esto? No se enoja con facilidad. El amor no es de mecha corta, en otras palabras. Salmo 103, versículos 8 al 12, miren cómo es Dios. Salmos 103, versículos del 8 al 11. Salmo 103, versículos del 8 al 11. Mire lo que dice. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Wow. El texto es demasiado claro, hermanos.
¿Cómo es Dios? ¿De mecha corta? ¿Lento para la ira? Grande en misericordia. Proverbios 14:29, hermanos. Proverbios 14:29, ¿qué nos dice? Proverbios 14:29 nos dice de la siguiente manera: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, pero el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y así pudiera darles otras citas. El punto es este. Hermanos, ¿cuál es un problema con nuestra ira pecaminosa? Aclaro, ira pecaminosa. Aquí habla de irritarnos pecaminosamente. Nuestra falta de amor. Queremos que las cosas se hagan cuando nosotros queremos, como nosotros queremos, y si no se hace nuestra santa voluntad, entonces ardemos en ira porque queremos sustituir a Dios, queremos ser dioses. Pero no somos Jehová Junior, hermanos, no se crean esa mentira. Somos hijos de Dios, pero no somos dioses. No somos dueños de nuestra propia vida, no nos pertenecemos a nosotros mismos. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El amor es paciente. Tranquilos, no se enojen. Ya me enojé, ¿verdad? Hermanos, este es el punto. Yo sé que no es tan fácil como decir, no te enojes. Y cuando vienen los problemas, cuando se te atraviesa una criatura del Señor hecho a su imagen y semejanza, bien hermoso, ahí imprudentemente en el tráfico, cuando los hijos te hacen quedar muy bien, cuando el esposo, te trata, hermana, como reina, cuando la mujer es bien respetuosa y no le contesta al marido delante de los, qué gozo da, ¿no? ¿Y qué en esos momentos? Pastor, ¿cómo puede decir eso? Bueno, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. No se irrita. Sigue diciendo el texto, hermanos. No se irrita, no guarda rencor. Miren, por regular, consideramos una virtud de aquellos que les gusta ahorrar, ¿verdad? Y sí es bueno, ¿no? Pero tomar una cuenta de lo malo no es bueno, miren. Este verbo viene de un verbo griego, logizetai, logizomai, que significa cargar a la cuenta de, mantener un registro contable de las ofensas, un registro mental contable de las ofensas. Es como un término contable, o sea, te pongo aquí en mi registro, tú me debes tanto. Mira, hace 15 años, sí, tú me sacaste la lengua. No lo voy a olvidar. Tú no, me debías 15 pesos, no te puedo perdonar. Y tú, no, tener un registro contable, ¿no? Por ahí alguien dijo, ponernos históricos. Pero imagínense, hermanos, cómo armoniza esto con el hecho de que el Señor borró de su cuenta nuestros pecados, como lo encontramos ahí en Romanos capítulo 4, versículos 3 al 5. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sabe lo que Dios hizo? En lugar de mantener ese registro contable de todas nuestras deudas, la deuda, el castigo, el pago, lo cargó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y a nosotros, en cambio, nos otorgó su justicia. ¿Se fijan? ¿Cómo nosotros entonces podemos conservar en nuestra mente y en nuestro corazón las ofensas? Si Dios no lo ha hecho con nosotros, si no pudiéramos tener una relación con Él, hermanos, si Dios se acordara de todos nuestros pecados, pero nosotros somos así, ¿no? Ay, no, es que no puedo perdonarlo, pastor. Me quemó la tortilla. No lo puedo ni ver. Y así somos, hermanos. Pero si amamos, no debemos de mantener un registro contable de las ofensas. Tenemos que aprender a perdonar y a olvidar. Y a seguirnos amando. Más de alguna ocasión, tristemente, podríamos yo ofenderle a usted o usted a mí, pero si nos amamos tenemos que aprender a sobrellevar eso y perdonarnos. Ser humildes, pedirnos perdón y seguir adelante con la relación en amor. Así es como la palabra de Dios nos dice.
No encuentro yo una justificación para el rencor, que es otro sinónimo que pudiéramos. Si amamos, hermanos, no debemos de ser rencorosos. No debemos de ser rencorosos. Sigue diciendo el texto, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Hermanos, por cuestión del tiempo, no quiero tenerlos aquí 2 horas. Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí y si Dios me permite, podré concluir la idea completa del texto. Pero hasta ahorita lo que hemos visto, hermanos, es que en este texto Cristo nos muestra las características del amor para que lo imitemos. Ya con lo que hemos reflexionado el día de hoy, hermanos, espero que nos llevemos a nuestro corazón esa meta de amar de esta manera. No a la manera como nosotros pensamos o queremos, sino a la manera que el Señor nos manda. Amén. Si Dios nos permite, el próximo domingo terminaremos tal vez con esto y vamos a continuar después con la carta de Tito. Pero es importante que en este paréntesis meditemos qué es lo que nos quiere decir el Señor. Hermanos, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Dios quiere que nosotros manifestemos ese amor redentor unos a otros. Que en esto conozcan que hemos nacido de nuevo. No solamente, uy, ¿qué tanto conoce de teología? ¿Sabe griego y hebreo y que esto y que aquello? No, sí, la palabra de Dios, pero que nuestro carácter manifieste el amor. Esto es un reto para mí, es un reto para usted, pero es lo que Dios nos demanda, hermanos. Tiene que ir a la par con el conocimiento. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, porque yo sé que no es fácil, pero solo la gracia nos puede ayudar. Oremos. Señor amado, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por tu palabra, que nos alienta, nos confronta, nos redarguye, y sabemos que hemos fallado, Señor, más de alguna ocasión en esto, y te pido que me perdones, pero te pido que nos ayudes, Señor, a cada uno de nosotros, a poder vivir y amar de esta manera, como tú nos has amado, Señor. Perdóname por no manifestar el amor que debo, Señor, primeramente hacia mi propia esposa, hacia mi hija, hacia mis hermanos. Perdóname por amarme demasiado, Señor. Perdónanos por no seguir el ejemplo piadoso de Cristo, Señor, y andar como Él anduvo. Pero capacítanos para vivir de esta manera, Señor, para que no solamente seamos una iglesia con una membresía bíblica ordenada, sino que seamos una iglesia que manifiesta el amor verdadero basado en tu palabra, Señor. Y que sea este amor impregnado en todas las áreas de nuestra vida para que la excelencia y la gloria de Cristo puedan verse, Señor, desde lejos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y perdónanos por cuantas veces no hemos vivido de esta manera y te hemos avergonzado, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu gracia sea con nosotros, transformándonos, Señor. Te lo pido y te doy gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar un himno, hermanos.